inmediato con Gabriel Alegría para profundizar este y otros temas, por cierto, Gabo. ¿Cómo están? Muy buenos días, los vuelvo a saludar ahora con cara destapada, precisamente en la Ruta 5 Norte. No es porque con Waldo vayamos hasta Antofagasta, donde está a esta hora la Convención Constitucional, porque de eso vamos a hablar en este minuto. La Convención Constitucional el pasado sábado terminó ya de trabajar en términos del borrador de esta nueva Constitución. Decimos todavía no está del todo terminada porque hay 3 comisiones que todavía están funcionando. ¿Cuáles son? La de preámbulo, la de normas transitorias y también la de armonización, que es de las 3 la más relevante. 499 artículos tiene este borrador de nueva Constitución, que si lo comparamos con la actual Constitución lo supera por 300 artículos. Son 143 en la actual Constitución y 499 en este borrador. ¿Hay alguna implicancia respecto a eso? La verdad es que no mucho. Pensemos, por ejemplo, en India, que tiene 418 artículos en total, y comparamos con nuestro país, que claro, somos un país en extensión geográfica mucho más pequeños y también en términos de cantidad de personas también más pequeños. No tiene mucha relación con eso, sino que tiene que ver con qué, con la cantidad de derechos y deberes que esta Constitución está abarcando en su totalidad. ¿Qué es lo que va a pasar el día de hoy? A las 4:30 de la tarde, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, hace entrega oficial de este borrador de nueva Constitución, donde la Comisión de Armonización tendrá la tarea más compleja, ir haciendo que este entramado de normas sean compatibles entre sí, y ahí es donde nos vamos a detener nuevamente, porque de estos 499 artículos, casi 500, podríamos tener menos. ¿Por qué? Porque hay artículos que podrían estar repetidos, algunas normativas que se conjuguen con otras y por tanto ir reduciendo y haciendo un texto mucho más armónico, tal como dice el nombre de esta comisión. ¿Qué es lo que pasa después de esto? El 4 de julio, 2 meses antes del plebiscito, ya la Convención Constitucional hace entrega oficial del borrador ya terminado de esta nueva Constitución al presidente Gabriel Boric para que él llame a este plebiscito. En ese preciso instante, la Convención Constitucional se disuelve y deja de funcionar por completo. Ese va a ser el punto ya final de este proceso constitucional. ¿Qué es lo que sigue pasando? Hoy día estas 3 comisiones van a estar sesionando precisamente en el norte de nuestro país, en Antofagasta. Usted se preguntará por qué están ahí. Claro. En algunos meses atrás estuvieron en Concepción, ahora lo hacen en Antofagasta con la idea de acercar el trabajo constitucional a los rincones más lejanos del centro de nuestro país, haciendo también un guiño a la descentralización que está dentro también de los distintos artículos de la Convención Constitucional. Un punto central también que tiene que ver que incluso con los primeros artículos que están dentro de este borrador, que tienen que ver precisamente con el tipo de democracia y también con el proceso de descentralización en nuestro país. Sí, Gabriel, no sé si lo comentaste, pero lo vuelvo a decir, si lo comentaste ya, lo que dijo el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, ¿no? Que la discusión en serio, con el texto construido, con las normas permanentes, empezará hoy. O sea, por ayer, ¿no? Es decir, ya se instala así de esa forma, ¿no es cierto? La idea, sí. Perdón, Gabo. Que sea un punto central, Mirna, porque si ustedes hoy día revisan la página www.chileconvencion.cl podrán encontrar el borrador completo, y es ahí donde ya comenzamos a debatir en serio respecto al apruebo o el rechazo. Usted definirá cuál es su opción, pero evidentemente ya tenemos el texto para poder definir qué es lo que queremos para los próximos 40 años. Ya pues, Gabriel, te dejamos entonces un abrazo y estamos en contacto. Gracias, Gabo. Oye, y efectivamente, de acuerdo a Plaza Pública Cadem, subió 3 puntos el apruebo, sigue estando por debajo porque el porcentaje es 38 de aprobación y 46 de rechazo. Igual es harto y hay un trabajo importante que hacer en esa materia. No para que usted vote uno u otro, sino para que se esté informado. Por eso nosotros todos los miércoles vamos a estar con el profesor constitucional, Víctor Avilés, hablando de este tema, por cierto, no para convencerlo de una situación o mirar desde el punto de vista político, sino las implicancias y lo que quedó para que votemos informados, que es lo más importante. 8:58, ya se suman a nuestra conversación de hoy lunes los diputados. Guillermo Ramírez, quien está acá en el estudio. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y está Tomás de Rementería también, a quien le agradecemos, pero por Zoom. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Muy bien, muchas gracias acá
en Viña, yo vivo acá, así que no pude ir al estudio, Sí, lamentablemente. pero le agradecemos el contacto a través de las plataformas digitales. Bien, a pesar de que estamos hablando de la Convención y de la Constitución, me gustaría partir, diputados, si me permiten, por los últimos hechos de violencia que estábamos visualizando, porque claramente generan mucha inseguridad y mucha desazón en la ciudadanía. Quisiera pedirle, diputado, a usted primero que nada, ¿no es cierto?, respecto de lo que veíamos, ¿no es cierto?, este asalto violento a la casa, ni más ni menos que la ministra de Defensa, el secuestro, asalto y baleo, ¿no?, de un escolta del presidente Gabriel Boric, las imágenes que veíamos más temprano respecto a lo que pasó en una zona de Coquimbo, balazos como si estuviéramos en el Far West a plena luz del día, y el presidente ha llamado y ha pedido este gran acuerdo para combatir la violencia. ¿Cómo lo ve usted, diputado, más allá de todo lo que se ha señalado? ¿Está su partido disponible para poder avanzar en ese acuerdo? Bueno, la verdad es que el tema de la violencia está totalmente desatada. Hoy día, a las cosas que tú dijiste, Mirna, hay que agregar la semana pasada la muerte de una niña de 13 años en Ñuble, Sí, exacto. que es una cosa realmente dramática. Y para los que tenemos hijos más o menos de la edad, uno se imagina esta situación y nos toca muy fuerte en el corazón. La periodista Francisca Sandoval, hay Bueno, que la agregarlo muerte, también. claro, ella recibió ese balazo hace ya más tiempo, el 1 de mayo, pero como usted muy bien dice, exacto, falleció la semana pasada. lo que está pasando en la macrozona sur. No, sí, bueno, la situación yo creo que todo Chile sabe en qué situación estamos. Y por lo mismo nosotros hemos dicho con mucha claridad que nosotros sí estamos disponibles para un acuerdo. Y estamos disponibles para un acuerdo todo lo amplio que el gobierno pida y para aprobar cualquier ley que sea efectiva que el gobierno presente. Pero tenemos una condición que es obvia. Y la condición es que el gobierno se tome este tema en serio. Que no sea una puesta en escena. Que no sea algo para decirle a la ciudadanía a través de los medios de comunicación: mira, a nosotros nos importa el tema de la delincuencia, nos importa el tema de la violencia, pero en realidad sean medidas no efectivas o que estemos dando señales contradictorias. Por eso nosotros siempre hemos dicho, no es compatible una agenda contra la violencia y al mismo tiempo apurar en el Senado un proyecto que indulta a personas que quemaron y saquearon el 18 de octubre. No, simplemente no es compatible. O sea, si eso avanza, ustedes no están los votos de ustedes. O sea, nosotros lo que pedimos son señales del gobierno de que aquí estamos todos de acuerdo en un punto, de que la violencia no se justifica y de que nosotros vamos a entregar todas las herramientas para detener la violencia. Entonces, si el gobierno nos dice a nosotros infraestructura crítica, vamos. Estado de excepción intermedio, que es un invento del gobierno, vamos. O sea, nosotros estamos dispuestos a todo porque creemos que la seguridad de los chilenos está primero, pero nosotros creemos que el gobierno tiene que empezar a ponerse de acuerdo consigo mismo respecto en qué lado de la vereda va a estar, porque este es el gobierno que retiró 300 querellas por ley de seguridad interior del Estado, este es el gobierno que permitió que una persona que había lanzado una bomba molotov al interior de un carro de policía saliera en libertad, este es el gobierno que no se quiso querellar cuando le dispararon a la ministra del Interior. Entonces, todas esas cosas no son compatibles con un acuerdo. Y la catalogó de protesta, no de atentado. Preguntémosle al diputado de Rementería, ¿usted coincide con eso? ¿No hay una versión oficial o no es tan claro el mensaje por parte del gobierno que usted lo representa por lo demás, diputado? Yo creo que cuando uno se sienta y quiere participar en una mesa, obviamente en la mesa es el lugar donde se negocia, donde se llegan a acuerdos. No, uno no pone condiciones a priori. Yo creo que acá se están mezclando dos cosas distintas, que es el aumento excesivo de la violencia delincuencial común relativa a disparos, al uso de armas excesivas, al crimen organizado, al narcotráfico, por una situación específica donde hay una discusión grande, donde yo particularmente soy de la idea de que el indulto ya no fue, digamos, no tiene sentido, porque de hecho la norma que está en el Senado no indulta ni una persona, las personas que ya están ahí ya están libres. Entonces hay que retirarlo, diputado, hay que retirar ese proyecto de ley. Sí, yo soy de la ¿Y zanjar la idea discusión? de retirarlo, sí. Ah, usted es partidario de retirarlo. Se lo echar al gobierno y que se haga a través de otras vías, cualquier medio que pueda hacer, revisar los temas de las prisiones preventivas de forma más acuciosa en general, ver Pero, el tema de la discusión relativa a los antecedentes. Déjeme Sí. solo aclarar ese punto. Lo que usted está diciendo es su opinión personal. ¿Está la bancada socialista, digamos, cuadrada en esa idea? ¿Y qué pasa con el oficialismo? Porque No, yo estoy hablando por mí. Yo estoy hablando por mí, no por la bancada socialista ni por el oficialismo. Pero yo creo que también el tema es que el proyecto que está en el Senado no tiene ningún sentido, es solo un emblema, es un símbolo porque no indulta a nadie. Entonces, ni una persona saldría libre. Así que yo creo que insistir en eso no tiene sentido, más allá de que hay que dar alguna situación
una solución a la situación que se vio en un contexto político distinto. No digo, y en eso quiero ser claro, en Chile hay una justicia independiente, no hay presos políticos, pero obviamente es en un contexto diferente y hay que revisarlo. Ya que lo Dicho señala, eso, diputado. creo que acá el tema de fondo no es los actos de vandalismo que pasó el 18 de octubre y querer conectar Sí. un tema de vandalismo con un tema de crimen organizado, del uso excesivo de armas. Me parece que no hay una correlación directa. Espérese un Y yo poquito. invito, Diputado, espérese un ¿sí? poquito. Es que ya que lo señala para ir amarrando al tiro, usted dice, no hay preso político en Chile. Las palabras de anoche de la ministra de Desarrollo Social, más allá que después se desdijo. Pero en el programa Tolerancia Cero, ella señaló que hay presos políticos. Después se desdijo, insisto. Inaceptable. Por eso, a ver, eso, ¿qué le parece? Inaceptable. En Chile no hay presos políticos. En Chile hay una justicia que puede tener sesgos, puede tener problemas, pero que es independiente. Diputado, no. ¿Qué más? Me gustaría, claro, ¿Qué más le vamos a preguntar? Es que- Es sorprendente entonces que usted tenga esa posición así de tajante y que la ministra representante de este gobierno haya dicho lo que dijo. Porque presos políticos, incluso para algunos, entiendo yo, en el Frente Amplio, voy a alargarme un poco, pero para que se entienda bien, es mucho más es un concepto ya más grande que el de presos de conciencia. Claro. Son Pero presos eso en por el lo que contexto piensan. político, dicen ellos. De hecho, le he escuchado varias veces, por ejemplo, a Gonzalo Winter, que es parte del partido del presidente, ¿no? Convergencia Social, esta idea como de que si revisamos, por ejemplo, lo que ocurrió con la Operación Huracán, había tal búsqueda de meter presa a personas que también caerían en la categoría de presos políticos, no por lo que piensan, sino por quienes son. Pero, en fin, yo lo pongo ahí porque es lo que han dicho algunos integrantes del Frente Amplio, o al menos el diputado Winter lo explicaba así, en cambio que no hay presos de conciencia. Pero la ministra no hace ninguna diferencia y si hay presos políticos en Chile. Hay que ser claro en el lenguaje, yo creo. Un tema es, una persona puede estar presa por un error, por una equivocación, por algo que se hizo mal, como en el caso de la Operación Huracán, que obviamente se hicieron mal las cosas. Pero no es ser preso político. Preso político es una palabra mayor. En Chile hubieron presos políticos, hasta el 90, digamos. Y que fue una situación grave, digamos. No podemos suavizar esta situación de los presos políticos a cualquier cosa que no nos guste. Y en su opinión la ministra se confunde, la ministra se confunde porque después aclara, dice que quería referirse a un contexto político. Pero en la primera declaración dice efectivamente hay. Entonces, ¿qué pasó aquí? Un error, yo creo, un error lamentable que obviamente corrigió, pero es un error que no debería ocurrir sobre esta situación, digamos, bastante delicada de la existencia de presos políticos en Chile. O sea, ahí hay un tema. Nosotros podemos tener muchas críticas a la justicia, cómo funciona, sesgos que puede tener de clase, pero no creo que tenga que ver por un tema de que haya una afectación a la independencia del Poder Judicial y que acá se meta presa gente por cómo piensa que es un preso político. Diputado Ramírez. Sí, es que sobre este tema esto es importante porque, claro, es un error decir que hay presos políticos porque en Chile no los hay. Yo estaba oyendo mientras me maquillaban a Nivaldo decir, bueno, ¿cómo va a convivir un gobierno con presos políticos? O sea, si hay presos políticos... Pero Guillermo, tu sector dice que hay presos políticos en Punta Peuco y en eso no, así que eso, tampoco digamos que esto es novedoso. Estamos conversando, mucho de lo que tú has dicho a mí me parece muy sensato. Si quieres que nos metamos al barro, nos metemos al barro, pero yo no opino eso. No, pero yo no opino eso. O sea, tú estabas hablando a título, tú aclaraste que estabas hablando a título personal y yo respeto tus ideas y no te emplacé por lo que has dicho socialistas en esta materia. Entonces, si tú quieres que entremos en esa lógica, entramos en esa lógica y te recuerdo lo que han dicho personas de tu partido respecto a este tema. Yo creo que no tiene absolutamente ningún punto. Yo tengo una idea, tú la tuya, yo respeto la tuya, tú respetas la mía. Yo creo que no hay presos políticos en Punta Peuco y sobre este tema, efectivamente hay un error de que hay presos políticos en Chile. Lo que dijo ayer la ministra es un problema, pero es el reflejo de algo. Hay una idea en el gobierno que se niega a morir. ¿Cuál? Porque recordemos que en Chile hay presos políticos. Recordemos que esto lo dijo primero la ministra del Interior. Hubo una polémica grande en marzo. El presidente mismo tuvo que salir a aclarar con toda claridad, de manera tajante, igual que el ministro Jackson y la ministra vocera, de que aquí no hay presos políticos en Chile. Pero después ocurre que la semana pasada, o hace 2 semanas ya porque estamos a lunes, la ministra de Justicia, ante una pregunta de si Celestino Córdoba era un preso político o era un delincuente común, no quiso responder. Y se enredó entera y empezó a hablar de que la Corte Internacional de Derechos Humanos había dicho de que en Chile habían algunos procesos. O sea, no pudo en esa entrevista decir que Celestino Córdoba, que quemó vivos al matrimonio Luxinger Macay, era un delito. Y no lo quiso decir. Y no quiso decir que no eran presos políticos. El lunes tuvo que salir a aclarar su posición porque el gobierno la llamó al orden. Ahora lo mismo con la ministra de Desarrollo Social, que de nuevo
no, tuvo que salir a aclarar porque la llamaron al orden. Entonces, en el gobierno hay una cierta idea, que es esta de que hay presos políticos en Chile, que se niega a morir. Y ese tipo, ya que estábamos hablando antes de este acuerdo por la seguridad, ese es el tipo de cosas... ¿Perdona, Francesco? Fue como más fuerte la frase esta vez, más contundente al menos creo yo, no sé. La de ayer. La de ayer. Sí, Más fue muy argumentada. contundente, fue muy clara, porque además los periodistas le repreguntan de bastantes maneras y la ministra persiste en el error. Bueno, entonces, este es el tipo de cosas que yo digo que son incompatibles con una agenda de seguridad. O sea, ¿cómo vas a convocar a la oposición a hacer una agenda contra la violencia y al mismo tiempo tener ministros? Porque esta no es la posición del presidente Boric. Yo no estoy acusando al presidente Boric de nada. Yo le creo al presidente cuando él dice que él no cree que hay presos políticos, y cuando llama al orden a mí me parece correcto. Yo no estoy atacando al presidente Boric. Pero es difícil tener un acuerdo en seguridad cuando tú tienes a personas tan importantes y todas las semanas estamos viendo que hay personas en el gobierno que todavía creen que en Chile hay presos políticos. ¿Cómo se avanza entonces? Mire, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de las declaraciones de los ministros y del gobierno, ¿no? Si es que hay dos almas efectivamente al interior de este gobierno, estamos con los diputados, pero también queremos tratar otros temas, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con el costo de la vida, que es algo que afecta no solo al bolsillo, sino que la calidad de vida, el estrés, la tensión que se vive a diario en muchas familias. Vamos con Ana María Silva porque queremos conocer testimonios también que están en la calle. Anita María. Testimonios de personas que justamente han tenido que cambiar un poquito sus hábitos de vida, y esto afecta evidentemente en la calidad, en el bienestar. Por ejemplo, estoy con Viviana y con Iván, y la historia de Viviana me llamaba mucho la atención porque yo le preguntaba si antes ella trabajaba los fines de semana, por ejemplo, y me decía que no. No, antes no lo trabajaba, ahora sí, ahora tengo que salir en la mañana temprano con mi pareja que también trabaja toda la semana. Vamos a vender desayuno a un club deportivo, generalmente en las canchas, porque estamos mal en la situación, lo echaron de su trabajo y ahora ha estado malo. Yo estoy buscando arriendo, tengo 2 bebés pequeños, los tengo que dejar con mi mamá para que me los cuide todo el fin de semana para yo poder salir a trabajar. Es básicamente la necesidad de generar este ingreso extra lo que los mueve el fin de semana. Porque los arriendos están, pero súper caros y tenemos que juntar peso por peso para poder salir, para poder pagar un arriendo. Y si no, no podemos, no se puede. Y no tenemos dónde vivir y no podemos estar viviendo de llegar a la casa de los papás porque ya nosotros tenemos nuestra familia, tenemos que buscarla de alguna manera. Y de mi manera es salir a vender en la mañana desayuno los fines de semana. ¿Y en qué momento descansas? Porque eres mamá, eres esposa, trabajas en la semana, los fines de semana, ¿en qué momento descansas? Es que no hay tiempo de descanso cuando hay niños, porque hay que arriesgarse. Mi hijo, suponte, mi marido se levanta a las 5 de la mañana el día domingo a buscar el pan para poder hacer el desayuno, y hoy día se fue a las 6 de la mañana a trabajar. Él trabaja en la basura de aquí de la comuna y está todo el día ahí en La Vega y no tiene horario de salida. Él puede salir como a las 12, como a las 6, 7 de la tarde. Iván no es su marido, es un vecino acá, un ya. amigo que estaba... cuñado, Mi perdón. cuñada, es mi cuñada, sí. Pero usted me decía que en su casa también han tenido ciertos cambios referente al tema del ingreso, del alza, de los precios. Sí, obviamente, yo creo que no solamente para mí, para mi familia, yo creo que para toda la gente. Encuentro que esto está muy complicado, como estábamos hablando con mi cuñada, tienen que hacer plata extra para poder sobrevivir porque realmente el alza está demasiado arriba, entonces la gente tiene que machucársela de una u otra manera para poder subsistir, más que nada. Y como jefe de hogar, ¿en dónde le ha golpeado más el bolsillo el tema de la inflación, por ejemplo? La parte económica igual en el mismo sueldo, en el sueldo que toda la gente lucha por un poquito más de lucas, que es muy importante para la gente, porque hay mucha gente que tiene, bueno, en mi caso yo ya crié, tengo hijos ya adultos con sus parejas, pero igual hay otras personas que lo están viviendo muy mal, gente que... Igual tiene una chiquitita, ¿o no? Sí, tengo mi Renatita, sí, pero ella ha estado, bueno, con mi trabajo igual está creciendo pero por otras personas yo creo que está complicado igual. Anita María. Espero que haya soluciones buenas para ellos y que el gobierno se ponga las pilitas, que haga cosas positivas, que la gente realmente necesita ayuda ya. Así que, pero... Ángeles, te escucha Viviana, te escucha Iván, estamos conectados con todos ustedes, con los demás panelistas también. Gracias, mi queridísima Anita María. Hola, Viviana, hola, Iván, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros. Hola. Les saluda Ángeles desde el estudio. Viviana, consulta, solo si usted me lo permite, porque usted me dice que su marido trabaja en la semana en la parte de aseo, ¿no?, del municipio.
pero usted también trabaja en la semana y el fin de semana. O sea, están juntando 3 sueldos en el fondo para tratar de salir adelante. Sí, igual no alcanza, aunque no lo Igual crean. no alcanza, es que es increíble. Viviana, perdón, pero usted hace los sanguchitos para los clubes deportivos y todo. ¿Cuántos sanguchitos hace? ¿De qué tiene su sanguchito? ¿Y cuánto es la ganancia? Porque uno de repente se imagina cuántos sándwiches tiene que vender para que sea rentable. Mire, antes era rentable, pero ahora subió el pan, así que igual ya no es tanto y uno no puede estar subiendo el pan de un día para otro. Así que yo igual, mire, vendo ave mayo, ave pimentón, aliados con palta y todo eso vale 1.000 pesos. Pero yo ya lo hago como para no perder mi clientela y lo vendo al mismo precio, pero igual ya no es tan rentable. La ganancia ya no es tanto como antes. Pues. O sea, has mantenido el mismo precio pese al alza, por ejemplo, del pan. Sí, pues no puedo porque igual el pollo igual tengo que comprarlo y compro lo mismo que ahora me sale el doble y no puedo estarlo subiendo, así que igual lo vendo a 1.000 pesos y vendo 70 panes. El día domingo, el día sábado no puedo porque igual tengo que ver mi bebé, mi pareja igual trabaja hasta el día sábado, trabaja de lunes a sábado y el día domingo me ayuda a mí a vender desayuno. Así que, pero sí, pues no puedo venderlo más caro porque igual ahora es menos la ganancia. Si antes me ganaba, no sé, por 40, ahora me gano el 20. No, es menos. Dificilísimo. Claro. Sí, fíjese, me gustaría preguntarles también a ustedes, Viviana e Iván, les habla Mirna Schindler desde acá, gracias por estar con nosotros esta mañana. A ver, ustedes, según entiendo, ¿no están llegando a fin de mes o logran finalmente con todas estas ventas llegar a fin de mes? En realidad no, porque yo incluso pago hasta arriendo, tengo que juntar plata para arriendo, no sé, el colegio, los niños, todos los días uno tiene que... no sé, por los niños van creciendo, la leche, pañales, mi hijo colaciones. No, si no se da. Todos los días es un gasto. Oye, las colaciones que todo está subiendo por el gas está súper caro. Vivi. Los arriendos muy caros. Sabes que yo encontré un arriendo con otras familias porque uno no podía pagar un departamento. Tú vas y te piden mucho, 600.000 pesos, 500.000 pesos, más gastos comunes. Y más el mes de garantía. 80.000 pesos. No, si no da. Y los papeles, porque suponte con lo que gana mi marido no lo van a arrendar, porque te piden el triple del sueldo que tú ganas y ¿a dónde? Viviana e Iván, yo les decía que tenemos también parlamentarios de derecha, de izquierda, para que ustedes también puedan plantear sus preguntas mientras las piensan. ¿Qué les parece si le damos el pase de nuevo a Mirna y Ángeles y ahí volvemos con ustedes para que puedan preguntar, opinar y generar este diálogo? Anita, antes de eso, ¿sabes que sería bueno revisar una encuesta de pulso? Que fíjate lo que está mostrando para que se hagan ustedes una idea de cómo está el costo de la vida. 45,1% dice que no le alcanza para todos los gastos del mes en el hogar. Un 42,4% nos alcanza justo para todos los gastos del mes. O sea, imaginémonos esta proporción. Es una inmensa mayoría que está apenas en Chile. Quiero preguntarle, diputado Ramírez, para usted, ¿es el problema político más subvalorado que hay en Chile hoy día la inflación? Es súper clara. Hoy día las dos cosas que preocupan a los chilenos son seguridad e inflación. Son lejos los dos temas que a los chilenos más les preocupa. El tema de la seguridad, sobre todo a los chilenos les preocupa a los que se mueven en transporte público, que llegan tarde a la casa o que salen muy temprano, a los que tienen, no sé, hijos que se van solos al colegio. Esa gente está especialmente preocupada por el tema de seguridad. Y todos, de una manera muy transversal, y esto lo muestra, están hoy día preocupados por el tema de inflación. Fíjate, Mirna, bueno, a propósito también de la pregunta que hacía Ángeles, los chilenos cuando a lo único que aspiran es a estar mejor que antes. Cuando votan por un político, cuando ven lo que está pasando con el país, ellos aspiran a estar mejor. Da lo mismo si es una persona con muchos recursos o pocos recursos. Las personas lo que piensan y esperan es que el próximo año yo voy a tener una mejor posición, una mejor situación en la que yo tenía el año anterior. Y por eso las personas se acostumbran, y eso está bien que sea así, se acostumbran a tener un cierto nivel de vida, que puede ser alto, medio, más bajo, con la esperanza de que ese nivel de vida es el piso. De ahí en adelante van a ir progresando. Cuando hay inflación, el gran drama es que con la plata que tú ganas, el siguiente mes te alcanza para menos que el mes anterior.
Entonces eso es muy dramático, porque da lo mismo si es una persona que gana 400.000 pesos o una persona que gana 800.000. Esas dos familias van a tener que empezar a dejar de gastar en cosas que ya estaban gastando. Van a tener que reducir sus gastos, van a empeorar su calidad de vida, y eso es muy frustrante para una familia. Es demasiado frustrante. Sobre todo, claro, si uno trabaja todo el día. Lógico. Por ejemplo, la Viviana con su marido, trabajar todos los días de la semana, tener 3 pegas, sumar 3 pegas y que así todo llegue, pero raspando. Y en el la caso de olla. Viviana, yo no sé cómo lo estará haciendo con el tema de salud, el tema de la pensión, no debe estar cotizando, no sé, le podríamos preguntar, pero claramente allí tenemos un problema. La informalidad, el tema de los independientes que crecen y crecen. ¿Viviana Sí. quiere hablar? ¿Viviana quiere decir algo? No, yo no cotizo, mis hijos se ven con la salud pública nomás y pedir una hora a la mañana de levantarse temprano, si necesito una hora para mi hijo, levantarme temprano, ir a pedirla. Mi hijo, tengo un hijo prematuro extremo, igual gracias a Dios, ahí me lo veo una vez al año en la broncopulmonar en el Roberto del Río porque le usa oxígeno, pero tampoco tengo un certificado que no puede estar esperando en un consultorio porque él se puede pegar cualquier infección con la pandemia. ¿Cuántas semanas nació? De 27 semanas. ¡Oh, qué súper prematuro! Empezó un Prematuro kilo. extremo. Así que él lo cuido como, es más, estos días que yo trabajo, él lo cuida mi mamá. Ella ¿Cuánto lo ve tiene porque ahora? no lo puedo andar sacando ni llevando a esas partes. Hay mucha gente, mucho público, yo igual me tengo que cuidar. Él tiene 2 años, 7 meses corregido, cronológico. Corregido tiene 2 años y 3. Claro, sí. Viviana, Más o le menos, sí. Viviana, le queremos Pero preguntar. igual yo, Sí, dígame. perdón que la interrumpa. Viviana, le queremos preguntar al diputado Rementería, socialista y Rementería, socialista. Su gobierno es el que está gobernando. Diputado, ¿qué se puede hacer? Porque además al gobierno se le presentan cantidad de flancos abiertos y este es uno. La inflación puede tumbar gobiernos, puede desestabilizar a los gobiernos. No digo pero digo que la historia demuestra que, por Dios, que puede afectar a un gobierno una inflación no sé Que si no se se puede controlar. controle. Pero ¿por qué lo digo? Quiero darle un solo contexto, diputado, que ayer, fíjese que revisando material, el año 1990, porque aquí hay una generación muy alta, ¿no? Probablemente una inmensa mayoría, de hecho, más del 50 y tantos % no ha vivido nunca la inflación en Chile. En el año 96 había 26% de inflación y el 99 recién se logró bajar a 10%. Entonces nosotros estamos acostumbrados como país en estos últimos 30 años a vivir estos vaivenes, ¿no? Entonces le pregunto, ¿cuánto le preocupa a usted este factor que está afectando a su gobierno y qué se tendría que hacer? Bueno, primero decir que me parece, cuando veo a Viviana que tiene que tener 3 empleos en su casa, digamos, y ver cuando uno ve las utilidades que reparte la sociedad anónima en la bolsa, uno dice está mal pelado el chancho, y eso es el primer tema que tenemos que solucionar a largo plazo. Pero acá en lo inmediato, obviamente el gobierno tiene que combatir la inflación, no puede ser la cantidad de precios, cómo han subido, y también salir de fantasmas de que acá hay una conspiración o vaya acá no hay ninguna conspiración, hay un aumento internacional de los precios de las cosas, pero también tenemos que preocuparnos de cosas que dejamos de hacer. Por ejemplo, el precio de los alimentos no afectará a todas las parcelaciones que tenemos, a que se haya perdido suelo agrícola cerca de las ciudades, porque hubo una codicia de hacer parcelas de agrado para los más poderosos, digamos, que se compran su parcela de agrado, y la gente que hace el terreno agrícola se iba y subían los precios. Entonces obviamente ahí tenemos que ver un factor de múltiple, pero además tenemos que buscar la forma de que el gobierno haga transferencias para ayudar a las personas con los precios sin afectar la inflación, que es un equilibrio que es casi de estar en la cuerda floja, digamos, para poder manejarlo. Entonces ahí tenemos varias propuestas. Se ha propuesto, hay que ver la factibilidad, que se ha hablado de la diferenciación del IVA para ciertos alimentos, hizo el aumento que se rieron mucho, el aumento de las prestaciones familiares, pero igual algo sirve. También hay que buscar, por otro lado, está el mecanismo de estabilización de precios de la parafina, que yo creo que va a ser bastante útil para este invierno, pero creo que ha sido insuficiente. Hay que buscar la forma de ayudar a las personas de manera directa y de combatir esta alza de precios de una forma de que tampoco afecte que siga subiendo la inflación. Y por eso también yo hago el mea culpa de, por ejemplo, yo no era diputado, pero la política del último retiro que se dio fue una muy mala idea, porque en el fondo generó expectativas que sí ejercieron presión inflacionaria
Pero ahora hay que ver también cuánto de esta presión inflacionaria tiene que ver con estas transmisiones directas, cuánto tiene que ver con costo internacional y cuánto tiene que ver también con un tema sistémico de la desigualdad en Chile y la concentración de los mercados, que también puede tener que ver. O sea, tenemos que ver de qué forma combatimos los mercados tan concentrados. Sí, diputado Ramírez. A ver, yo con mucho respeto, pero si las autoridades económicas del gobierno piensan como el diputado de Rementería, no vamos a traer una solución a la inflación. Aquí no puede decirse que esto es por culpa de las parcelas de agrado. No es que yo las defienda, pero es que si vamos a atacar el problema equivocado no vamos a encontrar la solución. La concentración, por ejemplo, económica, por supuesto que es mala, porque la colusión es mala, porque hay peores precios, hay peores productos y hay que combatirla. Pero acá lo que estamos viendo es una alza general. Esta es una alza general en todos los precios de todas las cosas. Y no todos los mercados están concentrados, por lo tanto el diagnóstico del diputado de Rementería es muy malo. Acá el tema es el siguiente. Esto se soluciona de tres maneras: política monetaria, fiscal y cambiaria. La política monetaria, que está a cargo del Banco Central, estamos ok. Hay un consenso en expertos de derecha e izquierda sobre lo que hay que hacer. Han subido las tasas de interés, no van a imprimir más plata. Bien. Luego está el tema de la política fiscal, que está a cargo del ministro de Hacienda. La política fiscal acá tiene que conjugarse bien, un tema de austeridad y gastar bien la plata. Lo están haciendo relativamente bien, porque hay, por ejemplo, anuncios de mayor inversión pública, pero hay problemas, siento yo, con los incentivos a la inversión privada, que son las que generan empleo, que son las que permiten que personas como Iván, por ejemplo, puedan aspirar a mejores trabajos con mejor remuneración. Pero, ok, política fiscal, estamos más o menos bien. Hay un problema hoy día con la política cambiaria. Lo que más ha subido hoy día es el precio de los alimentos. Sí. Más del 90% de los alimentos de Chile, directa o indirectamente, son importados. Porque, por ejemplo, toda la soya la importamos. Gran cantidad del trigo lo importamos, que es con lo que se alimenta a las vacas, a los chanchos, a los pollos. Y entonces, si suben los insumos para ese tipo de productos, sube también el precio de esos productos. Como nosotros compramos afuera en dólares y el precio del dólar está muy alto, entonces evidentemente que el precio de esos bienes sube en Chile. Entonces, ¿cómo hacemos para combatir el alza del dólar? Bueno, el Banco Central puede decir algo, pero creo que lo más importante para el precio del dólar son las expectativas económicas futuras. Y ahí este gobierno lo ha hecho mal. Fíjense que este gobierno ha parado proyectos de inversión que ya han estado avanzados en un 50%. En un 50%, la mitad de la plata gastada, miles de millones de dólares, los han parado. Que han dicho, este proyecto no va más. ¿Qué proyecto? La pregunta, por ejemplo, el proyecto inmobiliario en Ñuñoa. El proyecto inmobiliario en Ñuñoa, que lo paró la delegada presidencial. Porque el permiso estaba mal otorgado, Guillermo. El permiso, si está mal otorgado, es problema de la administración. La plata ya... Pero si no puede ser, sabía que el permiso fue otorgado de forma fraudulenta. No podemos decir eso solucionar. El diputado de Rementería está aportando y colaborando con este ambiente que ya hay y que todas las encuestas muestran que el mundo económico... Guillermo, la solución no puede ser de que si hay algo que se hizo ilegalmente, no se apruebe porque tú crees que eso va a bajar la inflación. No eso sí que no tiene nada que ver con la inflación, que paren un proyecto. Has podido decir un proyecto que lo paró un municipio por un proyecto mal otorgado. Y otro proyecto, por favor. No se hizo y otro así. Proyecto que haya parado el gobierno. No se hizo así. Aquí y otro proyecto. El que detuvo la inversión fue otro proyecto, la delegada... Espérate, déjame explicar. Ese proyecto lo detuvo la delegada presidencial, que está nombrada por el presidente Boric, y los Ceremis, todos nombrados por el presidente Boric. No fue un tribunal, no fue el sistema de evaluación ambiental, todos los permisos estaban otorgados. Por lo mismo, se había iniciado el proyecto, se había gastado la mitad de la plata y personas nombradas por el presidente. O sea, es el gobierno el que habla, detuvo el proyecto. Entonces, si tú crees que la delegada presidencial... ¿Cuál otro? Por un proyecto inmobiliario te afecta la inflación... No son capitales extranjeros tampoco, no tiene que ver con la política cambiaria. Dime un proyecto con capitales extranjeros que el gobierno haya parado. Yo lo único que te quiero decir es lo siguiente. Chile... Pero dime uno, tú firmaste algo, Guillermo, y no lo estás diciendo. Sí, pero es imposible hablar diputado si estás permanentemente diputado Ramírez, espérenme un segundo. Es verdad. Yo también le pregunté, me hago cargo de eso, de cuáles eran esos proyectos, pero dejemos que hable para que podamos escuchar entonces cuál es el proyecto, además de este de Ñuñoa que hace mención el diputado Ramírez, que sería por qué se suspendió por parte de la delegada presidencial y los Ceremis correspondientes. Hoy día tenemos una institucionalidad que lo he demostrado, por ejemplo, con el proyecto que acaba de ocurrir de Anglo American, que ese sí fue del CEA. Acá hay una institucionalidad que no da garantías. Y tenemos un gobierno
que no tiene interés en dar garantías. Entonces, lo que yo estoy diciendo es simplemente lo siguiente. Llevamos 30 años con gobiernos de derecha y de izquierda haciendo todo lo posible por atraer inversión extranjera. Porque todos sabemos que cuando hay más inversión, hay más trabajo, aumentan los salarios, baja el precio del dólar, es mejor para todo Chile. Hoy día estamos con una fuga de capitales chilenos y cero entrada de capitales extranjeros. Estamos haciendo todo lo contrario a lo que hicieron gobiernos de izquierda y de derecha en los últimos 30 años. Este gobierno, como está partiendo, tiene la oportunidad de retomar el buen camino. ¿Y cómo? ¿Pero cómo se retoma? Bueno, dando las señales correctas, Mirna. Si este gobierno dice, cosa que no ha sido así, por ejemplo, el proyecto que te acabo de poner, que en la medida en que se cumplan estas reglas, pero que estén claras, no que aparezcan reglas adicionales después cuando el permiso ya se otorgó, cuando la plata ya se gastó, cuando se diga, estas son las reglas, y si es sí va a ser sí, y si es no va a ser no, pero no puede ser sí, no cambiarlo y en la después mitad, más rato dice usted. volvemos a evaluar, y después más rato volvemos a evaluar, ya hay el 80% de la plata gastada y ahora es no, eso no puede ocurrir, eso no es un país serio. Solo para ser Este justo, gobierno tiene la oportunidad. Diputado, ¿hay otro proyecto que usted pueda enumerar con las mismas características? Llevamos 3 meses de gobierno y hoy día tenemos 2 megaproyectos en esta situación. Uno es el que acabo de mencionar de Ñuñoa y el otro, pero que es del sistema de evaluación ambiental, Exacto. es el de Anglo América. Pero por eso es distinto. Entonces pero las señales son malas. Si al final ese es el tema. Mira, el gobierno presentó la semana pasada 19 medidas para la reactivación económica. Sí. ¿Sabes cuántas fomentan la inversión privada? 0. Y yo se lo dije al ministro Marcel. 0. Entonces, el gobierno está perdiendo oportunidades cuando discutimos del salario mínimo, que lo apoyamos, cuando estamos discutiendo estas 19 medidas para reactivar la economía. Esas son oportunidades que tiene el gobierno para demostrar que quiere ir por el camino correcto y no las ha tomado. Entonces, yo no estoy diciendo que que estamos perdidos. Lo que estoy diciendo es, este gobierno, como está empezando, tiene la oportunidad de mostrar un camino distinto a las que han mostrado siempre los gobiernos de izquierda ¿Pero usted le da latinoamericana, tranquilidad al ministro que aprovechen Marcel? de hacerlo. ¿Pero usted le da tranquilidad al ministro Marcel? ¿Le da tranquilidad respecto de ese impulso que se necesita? Lo que pasa es que cuando yo veo que el ministro Marcel la semana pasada dice, oiga, ¿qué es esto de que vamos a revisar los tratados internacionales? A mí nadie me avisó, que es una barbaridad y que es una idea que viene de relaciones exteriores del gobierno. Entonces yo digo, claro, confío en el ministro Marcel, pero aquí las barbaridades provienen de otros ministerios. Entonces no basta con el ministro Marcel. Que el ministro de Hacienda sea responsable es una condición necesaria para que a Chile le vaya bien, pero no es una condición suficiente. Claro. Queremos sumar a otros testimonios, diputados. Está a través de la línea telefónica Jocelyn. Ella es una mujer que tiene niños. ¡Ay! Se cortó, lamentablemente vamos a tratar de retomar ese contacto. Pero quiero contarles el contexto de Jocelyn para que nos hagamos una idea. Jocelyn se califica ella misma como una persona de clase media. Tenía furgoneta escolar, transporte escolar. Claro. Y ella tiene hijos, paga colegio, paga su casa, y el tema es que, producto de la pandemia, quedó sin pega. ¿Cómo se reinventa una mujer que tenía un trabajo formal establecido y efectivamente después deja de hacerlo por situaciones adversas? Lo cierto es que se puso a vender alfajores. Vendió alfajores y hoy día no la alcanza. Esa clase media que iba como avión, iba así como saliendo, le costaba, siempre ahí como trastabillando, pero logra firmarse y cualquier situación adversa, ¡pum!, para abajo. Nos preocupamos poco de la clase media, diputado Ramírez, y le pregunto a usted también, diputado de Rementería, ¿no? Parto con usted, diputado de Rementería. Nos preocupamos poco. Bueno, primero decir que un ejemplo que nos preocupamos poco es que hay algunos que están preocupados más de pegarle al gobierno o de defender a las grandes empresas inmobiliarias que consiguen permisos de mala forma. Que solucionar esto. Yo creo que el tema de la clase media hay algo muy, muy preocupante acá, es que ante cualquier contingencia esa clase media cae prácticamente en la pobreza, una enfermedad, una pérdida de empleo, una situación de un accidente, un incendio en la casa, y sufre realmente ahí un problema grave de su poder adquisitivo y pierde ese estatus de clase media. Eso tenemos que generar un sistema también que genere que esas contingencias sean solucionadas. También las personas que son de clase media después llegan a la vejez con un sistema de pensiones miserable que hay, caen de nuevo en una situación de pobreza, digamos, nuevamente. Entonces, eso es mantener una estabilidad, y creo que en eso tenemos que decir, porque yo con Guillermo podemos pelear mucho, pero eso Iván, Viviana y a la no les sirve de nada, digamos, de que nosotros peleemos entre lo que pasa por una inmobiliaria, digamos, por lo que pasa con una construcción en Ñuñoa. O sea, lo importante es llegar a soluciones de que veamos de que ellos puedan tener
una carga de tener tiempo libre con su familia, de tener espacios de esparcimiento y poder en ese tiempo usarlo, y además que el trabajo que tienen, porque nadie que tiene un trabajo no debería alcanzarle para llegar a fin de mes, nadie debería estar pobre teniendo un trabajo formal, digamos. Pero hay que tener trabajo. Uno espera que si tengo 3 pegas, en el caso hay que tener trabajo formal. En el caso de Viviana, por ejemplo, con su marido, que tiene 3 pegas, informalidad es un problema grande. Es porque se quieren comprar algo, porque se quieren dar un lujo, porque se quieren ir de vacaciones a otro lado, pero no para que te alcance en el día a día, pues. Diputados, está con nosotros Jocelyn ya al teléfono. Jocelyn, ¿cómo está? Le saluda Ángeles. Espero haber hecho un buen resumen de lo que fue su historia, pero qué mejor que usted para que nos cuente entonces su situación actual. Hola, buen día. Hola, buen día. Sí, mire, no sé si mi categoría sea como una clase media, en realidad estamos hace bastante tiempo con un tema económico que es bajo, yo creo que es así mi situación actual. O sea, ya no, clase media nada, ya ahora ya... No, clase media ya no. Imagínense nosotros antes de la pandemia trabajábamos con mi marido, yo soy mamá de 5 hijos, imagínense. Tengo mellizas de 4 años, mi chiquitita que tiene un año, un mes recién, y tengo un hijo mayor de 18 y mi hija de 14. Uy, pero tiene de todas las edades. Y qué pesado, qué duro. Imagínense lo que significa qué paciencia, para Dios nosotros. Mío. La paciencia. Claro. Hay que reírse un poco, Jocelyn. Y bueno, reírse un poco porque entre todo el dolor, perdón, Jocelyn, entre todas las dificultades económicas, o sea, yo igual, oiga, la felicito por la energía que muestra, que por lo menos se escucha. Con 18, 14, las mellizas de 4. No, ya la melliza de 4, la guagua de 1 año y medio, todavía está cambiando pañales. Y con problemas económicos, o sea, el cóctel perfecto, pero la escuchamos por lo menos un poquito más. A ver, Jocelyn, lo que pasa es que nos gustaría preguntarle, ¿qué le gustaría preguntarle, o mejor dicho, usted a los diputados? Aquí tenemos al diputado Gonzalo Ramírez, tenemos al diputado Tomás de Rementería. Perdón, Guillermo Ramírez. Me encantaría preguntarle, por favor, ¿cuándo llega la ayuda? Necesitamos la ayuda lo más pronto posible, eso es lo que necesitamos en realidad. Ayuda directa, dice. Diputado Ramírez. Yo creo que esa es una pregunta más que para un diputado de oposición. Esa es una pregunta para un diputado de gobierno, pues si las ayudas no las da el Congreso. Diputado de Rementería. Sí, obviamente creo que tenemos que avanzar en ayudas directas y obviamente hacerlo de una forma de que no afecte la inflación, que es lo complejo, como decía esa cuerda floja, pero creo que debería buscarse, por ejemplo, una persona como yo, si tiene 5 hijos, ayudar a esos 2 hijos. Yo tengo 2 hijos pequeños, uno de 5 y una de 9 meses, y uno se da cuenta del costo que tiene tener hijos. O sea, en eso deberíamos tener una política, y yo creo que en eso, Guillermo, vamos a estar de acuerdo, una política que además ayude que aumentemos, que las personas tengan hijos, para que tengan más seguridad de otorgarle transferencias directas, por ejemplo, para las compras de gastos que son temporales, que son altísimos. Por ejemplo, los pañales, un gasto altísimo, deberíamos tener ahí los pañales. Y bueno, también el tema de salud, tenemos que en eso también tener un gran acuerdo de salud, de que un niño se enferma. Yo tuve a mi hija hospitalizada la semana pasada, y siendo que uno tiene un costo de vida bueno, digamos, un nivel de vida bueno, igual el costo es alto, o sea, digamos, Oiga, de cualquiera que sufra cualquier hospitalización. Pero vayamos más, algo más concreto. Desde su partido hay ideas como el IFE de invierno, pero con ayuda directa, ¿qué decimos? ¿Un bono, un subsidio, un IFE? ¿De cuánta plata estamos hablando? Yo creo que hay que hacer ahí una mezcla de distintas políticas. Tenemos que, por un lado, hacer transferencias directas que sean focalizadas a las personas que las necesitan, como esa propuesta que es del diputado Naranjo, del bono de invierno, digamos, porque obviamente en el invierno aumentan una serie de costos por una situación obvia, pero también... Era de hasta 200.000 pesos, si no me equivoco. Sí, 200.000 pesos decía. Que en el fondo se calculó y se hizo un cálculo por economistas de que fuera bastante, de que no afectara la inflación, en el sentido de focalizarlo y reducirlo, y que afectaba menos la inflación, porque igual afecta. forma de afectarse, claro. Eso es ser honesto.
Y ahí hay otra serie de cosas que podemos hacer. Yo he propuesto que sé que hay distintas visiones económicas de reducir el IVA a algunos alimentos. También me preocupa mucho la capacidad de los adultos mayores. Yo creo que tengan y le he hablado con el ministro Marcel, que está analizando una especie de tarjeta Junaep, digamos, como la que existe para mayores, para que puedan tener algo tan simple como una tercera comida al día. ¿Y cuánto cuesta eso? El costo era menos que, por ejemplo, el del IFE invierno. Es casi la mitad. Es más, entonces no tendría un efecto focalizado a una serie de adultos mayores. Diputado, que es bastante concreto. Diputado, vamos a mejorar un poquito la conexión ahí, que la estamos escuchando un poquito intervenido, pero queremos volver con Anita María Silva, porque bueno, ahí está Viviana, ahí está Iván, escuchando a los diputados. Anita María. Sí, por eso justamente les preguntaba si tenían alguna pregunta, opinión o sugerencia incluso para los parlamentarios, Iván. Bueno, buenos días. Lo importante es que se haga todo bien, nomás que haya transparencia en todo lo que se dice y se promete, porque la gente, como siempre ha dicho, está un poquito aburrida de dilatar tantas las cosas, y las cosas yo creo que se hacen con hechos para que así el país esté tranquilo, la gente, porque están todo incómodos con lo que está pasando, con la inflación, los sueldos. ¿Cómo? Que lo ayuden un poco a la gente Yo que no trabajo no puedo postular a ningún subsidio. O sea, si trabajas pero eres informal, digamos, no es que no trabajas. No impongo, no puedo postular a ningún subsidio. Supóngase, ni de arriendo, tuve que postular, ahora mi marido recién va a poder postular a un subsidio porque yo ya le pasé a mi hijo de carga, yo soy cargadero para poder postular porque yo no puedo, a mí no me dan un subsidio de nada. No puedo postular a ninguno, solamente él va a poder postular ahora. Claro, pero vamos a ver, porque no es que uno postule y te lo gane, es como un sorteo, yo creo. Claro, un poquito más de ayuda para las personas que trabajan de manera informal, digamos, y como lo decía Iván, también mayor claridad en el debate parlamentario, ¿no? Porque tú decías, a veces no se entiende mucho. No se entiende mucho, obviamente, pero eso es lo único que les pido, y bueno, y nada, porque que sigan haciendo las cosas bien para que la gente, valga la redundancia, esté tranquila más que nada, porque la gente está incómoda, está todo como la gente nerviosa, de verdad. Así que más que eso nomás. Muchas gracias. Iván tiene que irse a la pega y Viviana va a la Muni Recoleta a ver si le sale el trámite del subsidio de arriendo. Ojalá que sí, cruzamos los dedos, Viviana. Suerte, Viviana. Chao, Iván. Gracias, Anita María. Diputado Ramírez, pregunta y consulta para usted. ¿Es suficiente estas ideas que se están dando? Porque usted habla de la inversión, ¿no? La inversión extranjera, pero también la producción propia en Chile con el tema de los empleos. Pero los empleos no están, o sea, las lucas hoy día no nos alcanzan. ¿Qué cree usted que se debiese hacer? A ver, acá suele discutirse en política sobre la cantidad de plata que se pone sobre la mesa para ayudar a las personas. Y no tiene solamente que ver con la cantidad de plata, tiene que ver el cómo se gasta. Cuando discutimos el proyecto de salario mínimo, para ayudar a las pymes a pagarlo, el gobierno propuso un sistema en el cual se le pasaba plata a cada pyme que tuviera gente contratada por el sueldo mínimo para ayudarla a este nuevo sueldo mínimo, a estas pymes para que lo pudieran pagar. Pero fíjate la injusticia que se produce. Tú tienes dos pymes que se dedican a lo mismo, compiten. Dos bulcas que están juntas en una carretera. Tienen la misma cantidad de empleados, tienen la misma cantidad de ingresos. Una le paga a sus 4 empleados el sueldo mínimo. La otra hace un esfuerzo y a cada empleado le paga 10 lucas más que el sueldo mínimo. O sea, el dueño de una bulca gana 40 lucas menos en una y en la otra porque pagan el mínimo o no. El proyecto de ley del gobierno ayuda solamente a la pyme que pagaba el sueldo mínimo y no ayuda a esa pyme que es igual de pobre, que tiene la misma cantidad de empleados, que pagaba 10 lucas más que el sueldo mínimo. O sea, con esas 10 lucas más ya quedó fuera. Quedan fuera. Entonces, fíjate la lógica de este gobierno. Voy a castigar al que hace un esfuerzo por pagar más del sueldo mínimo y de cierta forma voy a premiar a la pyme que gana menos del sueldo. ¿Pero qué tendría que haber hecho entonces? Entonces, yo con esa cantidad de plata lo que nosotros propusimos al gobierno era súper simple. Era decir, no, y ojo, que el que gana 10 lucas más del sueldo mínimo, igual hay que subirle el sueldo hasta el sueldo mínimo nuevo. O sea, esa pyme igual tenía que sufrir, en el fondo, ese cambio en la legislación. Entonces, nosotros ¿qué proponíamos? Agarre esa misma cantidad de plata y métala al ingreso mínimo garantizado. En donde el que gana menos recibe más, el que gana un poquito más recibe menos, pero todos los que están por debajo del sueldo mínimo, muy cerca del sueldo mínimo, van a recibir. Y el gobierno no lo quiso hacer así. Entonces, al final acá, claro, yo hablo de la inversión y la generación de empleo, esa es una solución de mediano y largo plazo, pero las soluciones de corto plazo
no solamente tiene que ver en cuánta plata se pone arriba de la mesa, sino también cómo se gasta. Y ahí nosotros hemos tenido algunas diferencias con el gobierno. Ahora, nosotros desde nuestra posición minoritaria, al menos en la Cámara de Diputados, vamos a seguir planteando con mucha fuerza lo que nosotros creemos que es correcto, y después en el Senado, como está ocurriendo ahora con la discusión del salario mínimo, en el Senado veremos si las ideas que nosotros planteamos les parecen razonables y logran de cierta forma mejorar los proyectos del gobierno.